Ya, listo. A ver, vamos a ver este videíto a manera de introducción. Fundamentos de la neumática. Sistema para enseñanza de la técnica de automatización. Lo que ve usted aquí no es magia. Es simplemente aire utilizado para transmitir energía. El aire es abundante en todas partes. Cuando se comprime puede utilizarse para realizar un trabajo. Esto se conoce como neumática. Aquí el aire empuja a un dispositivo, desplazándolo adelante y atrás. Está gobernado por un sencillo sistema de control neumático. Accionando el pulsador, se envía aire al cilindro. La válvula de control en el centro de este circuito determina qué lado del cilindro recibe aire. La válvula de pulsador debajo del circuito envía señales a la válvula de control. Por ello, el aire comprimido actúa indistintamente como medio de trabajo o de control. La neumática o la utilización del aire comprimido para transmitir energía y controlar un sistema tiene varias ventajas. Veamos algunos ejemplos de cada una de estas ventajas. El aire comprimido es rápido. Por ejemplo, pueden alcanzarse tiempos cortos de ciclo en aplicaciones de montaje automatizado. Al mismo tiempo es seguro ante sobrecargas. Si la máquina se bloquea, no se quemará ningún motor neumático ni ningún componente del circuito. Otra ventaja del aire comprimido es su limpieza. Esto es muy importante en la industria textil y en la industria de alimentación, donde las condiciones sanitarias son de vital importancia. La neumática es segura. La razón es que el aire comprimido no arde ni explota, pudiendo trabajar en una amplia gama de temperaturas. Además, el aire de escape puede descargarse directamente a la atmósfera. Los sistemas neumáticos se utilizan ampliamente en aplicaciones de salas limpias, por la misma razón de su limpieza, baja combustibilidad y elevadas velocidades de funcionamiento. El aire comprimido también puede almacenarse, listo para usar cuando se necesite. Otra ventaja es que el aire comprimido no se destruye cuando se expone a elevadas temperaturas, permitiendo así un funcionamiento seguro bajo una amplia gama de temperaturas ambientales. Y por último, los componentes individuales de la neumática son baratos comparados con otras formas de transmisión de energía y control. El control y el accionamiento neumático es una energía ideal para la automatización de procesos industriales. Preparación del aire comprimido. Además de la preparación del aire comprimido durante su producción, se utiliza una unidad de mantenimiento para preparar el aire cuando entra en el circuito de una máquina. Esta sección muestra los intrincados recorridos del aire típicos de los componentes neumáticos. Es importante eliminar la suciedad y la humedad que puede haber tomado el aire comprimido. La suciedad podría obstruir el paso del aire comprimido y el agua podría causar la oxidación de válvulas y rácores. Esta es la sección de una típica unidad de mantenimiento. Tiene 4 funciones principales que vamos a identificar. Contiene el elemento filtrante, vaso de condensados con purga, regulador de presión y lubricador. Además de retener las partículas que arrastra el aire, tales como el óxido, el filtro también retiene la humedad. El agua condensada se recoge en un vaso unido al equipo que debe vaciarse y limpiarse regularmente. El elemento filtrante también debería reemplazarse cuando esté recubierto de suciedad difícil de limpiar, como las partículas de óxido. La presión del aire en la red de distribución normalmente es más elevada que la presión utilizada en los circuitos de las máquinas. Algunos sistemas neumáticos utilizan componentes que exigen lubricación. El lubricador de la unidad de mantenimiento añade una neblina de aceite al aire comprimido. Pero, atención, no debe utilizarse aceite en las aplicaciones que exijan condiciones sanitarias.
Válvulas neumáticas. Válvulas de presión. Un tipo de válvula presión es la denominada válvula reguladora de presión o también manorreductor. Se encarga de mantener constante la presión de funcionamiento. Cuando la presión de entrada aumenta, la válvula cierra automáticamente reduciendo el flujo hacia el circuito. El regulador de presión también amortigua las puntas de presión que pueden formarse en la máquina descargándolas a la atmósfera. Todas las unidades de mantenimiento contienen una válvula reguladora de presión. Examinemos ahora otro tipo de válvula reguladora. Los sólidos poseen una determinada forma y no se adaptan correctamente al depósito que los contiene. Los líquidos se comportan de distinta forma y se amoldan en cualquier espacio, por ejemplo, en estos vasos comunicantes. El gas posee una masa determinada, pero el gas no tiene una dimensión determinada y llena todo el espacio que lo contiene. Presión y volumen. Sobre el gas se ejerce una fuerza F. Esta fuerza se distribuye proporcionalmente en todas direcciones. La presión efectuada P es el resultado del cociente entre la fuerza y la superficie, o sea, P igual a Fn por A. La dimensión técnica de la presión P es el newton por metro cuadrado. La Tierra está envuelta por una capa de aire, la atmósfera, que ejerce una presión determinada, llamada presión atmosférica. La presión atmosférica no es uniforme. Varía según la altura del lugar de observación. La presión atmosférica también varía según el tiempo. Desde el cero absoluto hasta la presión atmosférica variable es la zona de vacío. A partir de este punto se llama sobrepresión. La presión absoluta P1 se compone de la presión P2 y de la presión P3. En la práctica, se utilizan aparatos indicadores de presión sensibles únicamente a la sobrepresión P3. Para leer la presión absoluta P1 es necesario modificar la escala aumentándola en 1 bar. Si un vaso contiene aire a presión atmosférica, el manómetro que mide la presión absoluta indicará la presión 1 bar. Al comprimir el aire, la presión interior aumenta, cosa que indica el manómetro. Cuando desaparece la fuerza de compresión, el aire tiende a recuperar su volumen anterior. Volvemos a tener presión P1 y volumen V1. Si la fuerza sobre el émbolo aumenta de manera que el volumen sea la mitad, entonces la presión aumenta el doble. En caso de comprimirse a 1/3, entonces la presión se triplica. Si se reduce a 1/4, entonces se cuadriplica la presión. El producto de presión por volumen de una cantidad de gas cerrada es constante, suponiendo que la temperatura no varía. Presión inicial por volumen inicial es igual a presión final por volumen final.
o sea, igual a constante. Al llenar un recipiente de 1 metro cúbico de capacidad con 4 metros cúbicos de aire comprimido, entonces aumenta la presión absoluta 5 veces. Esto se debe a que la presión absoluta de 5 bar se compone de una presión atmosférica de 1 bar y sobrepresión de 4 bar a temperatura constante. Presión y temperatura. Al calentar un vaso, el volumen del gas contenido aumenta. Cuando más se calienta la materia, más activo se vuelve el movimiento molecular. Esto se debe al movimiento activado de las moléculas de gas. Al contrario, si aumenta la presión, sube la temperatura. En un recipiente cerrado, el volumen no se altera. Si se efectúa un calentamiento, entonces se realiza un aumento de presión. Humedad del aire. El aire se compone principalmente de nitrógeno y oxígeno. En esta mezcla de gases existe una pequeña cantidad de agua en forma de vapor. La cantidad del vapor de agua depende de la temperatura. Si calentamos agua en un recipiente cerrado, en el aire se produce un aumento de vapor de agua a causa del aumento de la temperatura. Al enfriarse el agua, se separa el aire. El agua se condensa. La recepción de humedad por parte del aire depende entonces de la temperatura. Hay 2 participantes, un ratito, espérate. Ya. Marrón ingresó. Marrón. José. Dale, profe, dale. Ya. Clefi. Atanasio. Ya. Ahora sí. Ya hemos hablado. Aló, aló, ¿me escuchan? ¿Me escuchan? Fuerte y claro, profe. Ya, listo, miren. Ahora sí. Ya hemos hablado nosotros de los tipos de compresores. Hemos hablado de las leyes neumáticas. Hemos hablado también ya de la unidad de mando. Ahora vamos a hablar de las válvulas. ¿Ya? Válvulas neumáticas para poder realizar ya los circuitos neumáticos. Las válvulas son elementos, ¿ya? Las válvulas, ratito. Ya. Ya. Las válvulas son elementos que mandan o regulan la puesta de marcha, el paro, la dirección del aire comprimido hacia los elementos neumáticos. Esas son las válvulas. Son elementos que mandan o regulan la dirección del aire comprimido.
Las válvulas, ya en términos generales, tienen las siguientes misiones. Acá, las válvulas tienen las siguientes misiones. Distribuir el aire comprimido, regular el caudal de aire y regular la presión del aire. Estos son las tres funciones principales de una válvula, ¿ya? Aparte de que tienen que son las encargadas de dirigir la dirección del aire comprimido hacia los elementos neumáticos. Para representar las válvulas, para nosotros poderlas representar las válvulas, ¿ya? Se utiliza esto, la norma ISO 9000. Son símbolos, vienen, ¿ya? Y estos símbolos están en función a la norma ISO 129.000. Esta es la norma que regula a todos los sistemas neumáticos. Estos símbolos solamente muestran el funcionamiento de la válvula, ¿ya? Solamente me muestran el funcionamiento, ¿ya? Más no las construcciones de las válvulas. ¿Cómo están fabricadas? No. ¿Cómo es el tipo de válvula? No me dice. Simplemente el símbolo me indica la función que cumple la válvula. Nada más. Las válvulas neumáticas se clasifican en válvulas distribuidoras, válvulas de bloqueo, válvulas de presión, válvulas de estrangulación y válvulas de cierre. Esas son las válvulas. Las válvulas de distribución se encargan de dirigir la dirección del aire hacia los conductos de trabajo. Las válvulas de bloqueo, como su nombre mismo lo dice, son válvulas de apertura y de cierre. Las válvulas de presión son las encargadas de poder regular la presión de trabajo que requiere ya el sistema neumático. Las válvulas de estrangulamiento son las encargadas de reducir la presión de entrada de aire para poder determinar la velocidad de los actuadores. Y las válvulas de cierre casi tienen la misma función que las válvulas de bloqueo. Solamente que esta de acá, las válvulas de bloqueo, son válvulas que se van cerrando de acuerdo a una regulación que se hace. En cambio, esta es un cierre total. Las válvulas distribuidoras son las encargadas. Acá, las válvulas distribuidoras son las encargadas, son las de canalizar la circulación del aire, en los circuitos. La válvula, cuando es accionada, se abre o cierra los conductos internos que se disponen. Con ello se consigue alimentar la presión de los actuadores y facilitar el escape. En otras palabras, las válvulas distribuidoras cumplen dos funciones. Orienta el aire hacia los conductos internos. ¿Qué dispone? Los sistemas y dispositivos
Acá los sistemas y dispositivos de cierre que emplean las válvulas internamente son los siguientes. Válvulas de asiento son los tipos de válvulas que pueden ser esféricos, de cisco y de plato. Válvulas de corredera que pueden ser de émbolo y cruzor y disco giratorio. Ahí tenemos la clasificación de las válvulas distribuidoras. Válvula 2.2, válvula 3.2, válvula 4.2, válvula 5.2 y válvula 5.3. Ahí tenemos. Una válvula 2.2. Tenemos de dos tipos de válvulas. Válvulas normalmente abiertas y normalmente cerradas. Dos, ¿qué significa acá? Dos conmutaciones. Una conmutación y otra conmutación. Este otro dos, ¿qué significa? Un ratito. Acá estamos, ya listo. Ya. Este 2 que tenemos acá, disculpen. Ya. Este 2 que tenemos acá son las conmutaciones. Conmutación A, que se le llama generalmente, y conmutación B. Se le llama conmutaciones, conmuta la válvula, acá, ya, conmutación, ya, conmutación, se le llama, está conmutando mi válvula, así se le llama esto, dos conmutaciones, y dos, que este otro 2, ¿qué significa? Significa número de vías. ¿Ya? Acá tenemos de P que se va hacia A. ¿Ya? Esa es la conmutación. Acá. ¿Por qué me dice acá normalmente NA? Este NA, ¿qué está significando? Significa que esta válvula es normalmente abierta. Tiene dos conmutaciones o dos posiciones. Este de acá es la A, vamos a llamarle acá, es la posición de trabajo. Disculpen ya, es la posición de reposo. Esta es, posición de reposo. Ya, la B, la otra conmutación, es la conmutación de trabajo. ¿Ya? Acá, de trabajo. Ahí tenemos. Conmutación de reposo y conmutación de trabajo. Siempre a las válvulas se le va a caracterizar por la posición de acá. Posición de reposo. Por esta posición. Posición de reposo. En esta posición de reposo que estamos acá, que es todo esto que tenemos acá, ¿ya? ¿Qué me dice? Me indica que P sale hacia A. Entonces la válvula está abierta. Y en la misma posición de reposo está el elemento, ¿ya?, que va a regresar a la posición de reposo o a la posición inicial. Este es el elemento recuperador, que es el resorte que tenemos acá. Conmuta mi válvula. Cuando conmuta la válvula, se cierra. Cambia de posición de reposo a la posición de trabajo. En la posición de trabajo, esa válvula se cierra.
Dejo de activarla, nuevamente sigue pasando el aire, continuamente. Conmuta mi válvula, se cierra, porque de esa posición cambia a esta otra posición. Y mi válvula se cerró. ¿Por qué se dice que es normalmente cerrada? Porque en la posición de reposo mi válvula está cerrada. No hay pase de P hacia A. No hay pase de P hacia A. Conmuta mi válvula. O sea, acá está mi pulsador de repente. ¿Ya? Activo mi pulsador, entonces dejo pasar el aire de P hacia A. Pasa de P hacia A. Entonces, se dice que esta válvula es normalmente cerrada, porque en la posición de reposo está cerrada. Se dice que esta válvula es normalmente abierta, porque en la posición de reposo mi válvula está abierta. En la posición de trabajo, mi válvula se cierra. En la posición de trabajo, acá, mi válvula se abre. Entonces, son diferentes ya conmutaciones que tiene esta válvula. Entonces tenemos válvula 2-2, dos posiciones y dos vías, normalmente abierta porque en la posición de reposo mi válvula está abierta, normalmente cerrada porque en la posición de reposo mi válvula está cerrada. Es así como vamos determinando nosotros las conmutaciones de las válvulas o las designaciones de las válvulas distribuidoras. Válvula 3-2 tenemos acá. Válvula 3-2. Para ese caso, igual que la anterior. Igual. Acá tenemos. Válvula 3-2. Este 3, ¿qué significa? 3 vías. Tenemos de P hacia A, que me voy acá, y luego acá tenemos R. Esa es mi norma. Entonces, normalmente abierta acá. Porque en la posición de reposo, este viene a ser la posición de reposo, mi válvula acá, en la posición de reposo, mi válvula está abierta. ¿Ya? En la posición de reposo, mi válvula está abierta. Conmuta mi válvula, ya sea mediante un pulsador. Entonces, ya mi válvula que está conmutando mediante un pulsador. Entonces, P que estaba acá, ya que estaba hacia A, acá se cerró, acá ya no ingresa, ya. Acá P está abierto, acá P está cerrado ya, acá, en esta posición. P está cerrado, acá estaba abierto, ya acá se cerró, ya. Y la otra línea pasa de A hacia R. Esto mismo que tengo P está acá, R está acá, A está acá. Solo está conmutando mi válvula. Entonces, en la posición de reposo, P estaba abierto. Acá, en la posición de trabajo, P se cierra. R estaba cerrado, acá se abre. Para que venga el conducto de A hacia R, pase por ahí. Acá el conducto está pasando de P hacia el conducto A. R permanece cerrada. Acá está pasando, ya, P está cerrada. Y está que pasa de A hacia R. Conmutó mi válvula. Acá, válvula normalmente cerrada. Posición de reposo. Acá, P está cerrado acá. P, cerrado. Conmuta mi válvula. P se va hacia A. Acá tengo A. Se va hacia A. ¿Ya? Entonces, es así como se designan a mi válvula. Normalmente cerrada, normalmente abierta. 3-2
significa tres posiciones, tres vías, P, A y R. 2 está haciendo dos conmutaciones. Así vamos designando nosotros a nuestra válvula. Una válvula 4-2. 4, acá tengo las posiciones ya, acá. 4 posiciones que tenemos acá. Acá. Tenemos P, tenemos R, ¿ya? Tenemos A y tenemos B. Ahí están mis conmutaciones. ¿Ya? Yo acá tengo mi pulsador. Acá tengo mi pulsador. Conmuta mi válvula. P, que se iba a B, ahora P se va a y acá, ya, acá, ya, R, A, que venía R, ahora B viene hacia R. Conmuta mi válvula. Va conmutando mi válvula acá. ¿Ya? El retorno puede ser por muelle. Acá tengo mi muelle. Entonces, tenemos en la conmutación 1, vamos a llamarle acá, en la conmutación 1, P, ¿hacia dónde se va? P se va hacia B. Ya, P. A, ¿hacia dónde se va? A. A se va hacia R. Esa es la conmutación. Conmutación 2. Conmutó mi válvula. Entonces, P, ¿hacia dónde se va? P se va hacia A. P se va hacia A. ¿Ya? Y, ya, tenemos que P se va hacia A. ¿Y B hacia dónde se va? B, ya tenemos B, se va hacia R. Hacia R. Acá este es A. ¿Ya? ¿Ya? Entonces, conmuta mi válvula en diferentes formas, como ustedes pueden apreciar. ¿Ya? Ahora, ¿se va entendiendo hasta ahí? ¿Sí o no? Jóvenes, ¿me escuchan? Sí, profe, lo escucho. Ya. La pregunta, ¿se va entendiendo o no se va entendiendo la clase hasta ahí? Más o menos. Profe, ¿podría repetir de nuevo, repito así, todo para más o menos ver si es que recuerdo? Mire, ya. El Cisco se va a ir dentro de 2 minutos. Ya. Volvemos a la clase. Pero ya no hay, porque esta clase nosotros la vamos a seguir continuando ya el día lunes. ¿Me entienden? Ahora, lo que estamos haciendo acá es la interpretación de las válvulas distribuidoras. Las válvulas distribuidoras, por favor, si se ve el Cisco, otra vez se vuelven a conectar. Ya, profe. Están divididas en 5 tipos de válvulas. Válvula 2.2, válvula 3.2, válvula 4.2, válvula 5.2 y válvula 5.3. Esos son los tipos de válvulas distribuidoras. Las válvulas distribuidoras ya tienen una codificación y esa codificación es la norma ISO 1219, ya, que determina lo siguiente, que esto de acá es el número de conductos, de vías, o sea, de conductos, de vías que tiene, ¿ya?
Y ese otro número 2 es el número de conmutaciones que tiene mi válvula. Tiene conmutación 1 y conmutación 2. Tiene dos posiciones. De P se va hacia A. Eso es lo que me indica. Cuando me dice que es normalmente abierta, significa que en la posición A, que es de reposo, está abierta la válvula. Está pasando aire de P hacia A. La posición de reposo siempre va junto al órgano de recuperación, que es el resorte que está recuperándose acá. ¿Ya? Entonces, esta es mi posición de reposo. Normalmente abierta, ¿por qué? Porque ya sigue saliendo aire o sigue pasando aire de P hacia A. Cuando conmuta mi válvula acá, cuando está conmutando mi válvula por medio de un pulsador, entonces mi válvula se cierra. P se cierra, por lo tanto ya no hay pase de P hacia A. Ya no hay pase de P hacia A. Cuando se dice que es normalmente cerrada, significa que P, acá, no hay pase hacia A, que tenemos acá. No hay pase hacia A. Entonces, ya mi válvula, cuando se activa o cuando conmuta el pulsador que tenemos acá, este pulsador, ya lo conmuto, machuca el pulsador, mi válvula recién hace que P pase hacia A, porque ya está en esta conmutación. Dejo de activar el pulsador, acciona este órgano de recuperación, que es este resorte que tenemos acá, y vuelve a esta posición de reposo. ¿Ya? Por eso se le dice que es normalmente cerrada. Entonces, mi simbología que tengo ahí, válvula normalmente cerrada y válvula normalmente abierta, que son las posiciones